Cuando Eilat Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para ayudar a explicar lo que encontró. Y ella aprendió que este nuevo descubrimiento apoya los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón. Durante siglos, la tumba del rey Salomón fue un misterio susurrado a través de la historia. Los arqueólogos buscaron, los historiadores debatieron y las leyendas crecieron. Luego, un rastro olvidado en registros antiguos llevó a un equipo moderno a una empinada ladera cerca de Jerusalén. Lo que descubrieron superó con creces las expectativas. Cámaras ocultas, intrincados grabados y habitaciones selladas aparecieron una tras otra. Cada descubrimiento planteaba preguntas para las que nadie tenía respuestas, señalando un secreto que había permanecido intacto durante 3 milenios. El rey detrás de la leyenda. El rey Salomón gobernó Israel en el siglo X a.C., ascendiendo al trono tras la muerte de su padre, el rey David. David había unido las tribus y asegurado Jerusalén, pero el reino que Salomón heredó aún era inestable. Era joven, rodeado de rivales y vulnerable a la división interna. Según los registros históricos y bíblicos, Salomón también era muy joven cuando se convirtió en rey. Muchos esperaban que su reinado fuera corto o débil. Lo que siguió tomó al mundo antiguo por sorpresa. En lugar de gobernar mediante guerras constantes, Salomón eligió un camino diferente. Informes de textos antiguos describen a un rey que se basaba en la planificación, alianzas y control en lugar de la fuerza. Su gobierno rápidamente se asoció con la sabiduría. ¿Reclamo el aire que estás respirando ahora? ¿Es mío ya que está dentro de mi cámara? Las historias sobre sus decisiones se difundieron por la región. El relato más famoso describe a 2 mujeres que afirmaban ser la madre del mismo niño. El juicio de Salomón reveló la verdad sin derramamiento de sangre. Ya sea que esta historia sea completamente histórica o moldeada por la tradición posterior, muestra cómo la gente lo recordaba. Vieron a un gobernante que podía resolver problemas que otros no podían. A medida que crecía su reputación, también lo hacía su riqueza. Según registros e informes posteriores, Salomón controlaba rutas comerciales clave que conectaban el mundo mediterráneo con África y Asia. Los barcos enviados bajo su autoridad viajaban a regiones distantes como Tarsis y Ofir. Algunos eruditos creen que estos lugares eran fuentes de oro, cobre, marfil y materiales raros. Informes sugieren que estas expediciones regresaron con bienes nunca antes vistos en Jerusalén. Este flujo de riqueza transformó el reino y colocó a Salomón entre los gobernantes más poderosos de su tiempo. El rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él, controlando vastas cantidades de territorio. El símbolo más fuerte de la autoridad de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Relatos antiguos afirman que el proyecto tomó 7 años y requirió una planificación cuidadosa a una escala sin precedentes. La madera de cedro fue traída desde el Líbano. Los bloques de piedra fueron cortados con precisión para que encajaran perfectamente. Según relatos bíblicos, los bloques fueron moldeados en la cantera tan perfectamente que no se escuchó el sonido de un martillo durante la construcción en el sitio del templo. El oro se usó no solo como decoración, sino como parte de la estructura misma. Según la tradición, el templo se convirtió en el centro de adoración e identidad para el pueblo de Israel. También convirtió a Jerusalén en una capital política y espiritual. Muchos creen que este edificio estaba destinado a durar para siempre. 300 años o 400 años después de la construcción del edificio, pero el edificio todavía estaba en pie en Jerusalén. La fama de Salomón llegó mucho más allá de sus fronteras. Gobernantes extranjeros comenzaron a viajar a Jerusalén para verlo por sí mismos. La visitante más conocida fue la reina de Saba. Según los informes, llegó con caravanas llenas de regalos y puso a prueba a Salomón con preguntas difíciles. Fuentes antiguas afirman que se fue tanto impresionada como inquieta por su conocimiento y riqueza. Ya sea que cada detalle sea preciso o no, la historia refleja cómo se veía a Salomón en todo el mundo antiguo. La fama del rey Salomón se ha extendido como una marea creciente. Han cruzado el desierto durante muchos meses para bañarse en el océano de su sabiduría. No se le veía como un rey ordinario. Se le veía como alguien que entendía cosas que otros no. Cuando Salomón murió, el mundo se quedó en silencio a su alrededor. Los registros se detuvieron, los detalles desaparecieron y lo que siguió a sus últimos días se desvaneció casi de inmediato. El enigma centenario de la tumba desaparecida. Después de la muerte de Salomón, algo profundamente inquietante se hizo evidente. Su nombre continuó apareciendo en todas partes en leyes, canciones, tradiciones y escritos posteriores, pero sus restos físicos parecían desaparecer de la historia. Cuando los historiadores y arqueólogos comenzaron a estudiar el antiguo paisaje de Jerusalén, se encontraron con un silencio perturbador. No había ningún marcador vinculado a Salomón.
No había ninguna estructura confirmada, no había cámara funeraria que pudiera vincularse de manera confiable con él. Para un rey descrito como una de las figuras más poderosas del mundo antiguo, esta ausencia generó una seria preocupación. No se esperaba. Era inquietante. El misterio se vuelve aún más sorprendente cuando se compara a Salomón con otros gobernantes de su tiempo. Su padre, el rey David, está tradicionalmente asociado con un sitio de entierro que ha sido identificado y honrado durante siglos. Otros reyes israelitas dejaron tumbas, inscripciones o rastros físicos que señalaban claramente sus lugares de descanso final. Salomón no lo hizo. Una explicación ofrecida por los historiadores se centra en la destrucción. En 586 a.C., las fuerzas babilónicas invadieron Jerusalén. La ciudad fue incendiada, las murallas fueron derribadas y los edificios sagrados fueron saqueados. Según informes históricos, secciones enteras de la ciudad fueron reducidas a escombros. Algunos creen que el lugar de entierro de Salomón pudo haber sido dañado o borrado durante este caos. Pero algo que nunca se menciona en ninguno de esos registros es el Arca de la Alianza, algo que ciertamente se habría mencionado. ¿Lo habían tomado? Al principio, esta explicación parece razonable, pero rápidamente plantea otro problema. Otras tumbas reales soportaron la destrucción o al menos dejaron rastros. La tumba de Salomón no lo hizo. Esto llevó a los investigadores a considerar una posibilidad más deliberada. Algunos creen que la tumba fue escondida mucho antes de la invasión babilónica. Según ciertas interpretaciones, la inmensa riqueza de Salomón convirtió su lugar de entierro en un objetivo principal para los saqueadores de tumbas. Otros sugieren que el secreto era parte de una estrategia real más amplia. Más allá de estas explicaciones, comenzaron a circular historias más oscuras. Según textos posteriores y tradiciones locales, algunos creen que la tumba de Salomón contenía más que tesoros. Estas narraciones afirman que contenía objetos sagrados o conocimientos considerados peligrosos si se exponían. No hay evidencia sólida que respalde esto, pero la persistencia de estas historias es notable. Según los lugareños y escritores posteriores, la creencia de que algo poderoso yace enterrado bajo Jerusalén nunca desapareció por completo. Impulsados por estas creencias, muchos grupos intentaron localizar la tumba. Caballeros medievales la buscaron, guiados por leyenda y convicción religiosa. Exploradores de siglos posteriores siguieron mapas antiguos y rumores. En tiempos modernos, arqueólogos utilizaron herramientas de escaneo avanzadas y técnicas de excavación. Vamos a continuar. Y muy pronto vamos a encontrar algo realmente muy importante y muy especial allí. Cada esfuerzo terminó de la misma manera. No se encontró ninguna cámara, no apareció ninguna entrada. Cada fracaso profundizó la frustración y fortaleció el misterio. Los límites prácticos también jugaron un papel. Gran parte de la antigua Jerusalén yace bajo edificios modernos. Las tensiones políticas restringieron el acceso a áreas clave. El terreno en sí resultó peligroso, con rocas inestables y pasajes colapsados. Según los informes de excavación, muchos lugares prometedores no pudieron ser explorados completamente. Estos límites dejaron brechas críticas y permitieron que el misterio perdurara. Con el tiempo, la tumba perdida de Salomón quedó atrapada entre la historia y la evidencia. Las leyendas se hicieron más fuertes mientras que las pruebas permanecieron en silencio. Los eruditos debatieron, los creyentes esperaron, los escépticos descartaron todo el tema como un mito. Aún así, el silencio se negó a desvanecerse. Durante siglos, todos los métodos aceptados fracasaron, pero la historia estaba lejos de terminar. Descubrimiento en el lugar más improbable. Muy bien. Esa es una de las partes de las puertas dobles, Monte del Templo también. Esa todavía estaba bajo tierra del Monte del Templo. Durante siglos, la búsqueda de los secretos de Salomón se centró en el suelo. Los arqueólogos excavaron donde la tradición los señalaba, escanearon debajo de templos, muros y zonas reales conocidas. Cada esfuerzo terminaba en silencio. Ese patrón cambió con el trabajo del Dr. Emily Carter, una arqueóloga moderna que creía que las respuestas no estaban enterradas en piedra, sino ocultas en papel. La doctora Carter no era conocida por excavaciones dramáticas. Según sus colegas, su fortaleza era la paciencia. En lugar de liderar excavaciones, pasó años estudiando registros antiguos que la mayoría de los investigadores ignoraban. Estos incluían listas de impuestos, pagos laborales, registros de suministros y notas administrativas de la última edad de hierro. Muchos consideraban estos documentos aburridos y repetitivos. La doctora Carter creía que eran honestos. Ella creía que los registros destinados a la contabilidad a menudo revelaban verdades que las historias intentaban ocultar. Mientras revisaba fragmentos traducidos de archivos regionales, notó algo inusual. Ciertos registros enumeraban grandes envíos de piedra, herramientas, alimentos y salarios de mano de obra. Estas no eran entregas pequeñas.
y pasaron al pozo en pie y trataron con los huesos, el esqueleto, el cuerpo se dejaría aquí en el banco. Estaban organizados, repetidos y eran costosos, pero el destino nunca se nombraba claramente. En lugar de nombres de lugares, los documentos usaban referencias vagas como sitios protegidos o zonas restringidas. Según los informes, este patrón apareció varias veces a lo largo de varios años. Al principio, la doctora Carter asumió que las lagunas eran daños o mala conservación, pero el patrón continuó en diferentes documentos. Algunos enumeraban pagos para guardias. Otros mencionaron raciones extra para trabajadores asignados a ubicaciones sin nombre. Cuando comparó las líneas de tiempo, notó algo más. Estas entradas se agruparon alrededor de los últimos años del reinado de Salomón. Ese detalle llamó su atención, directora. Carter comenzó a cruzar los registros con la geografía conocida. Comparó distancias, cantidades de suministros y tiempos de viaje mencionados en los documentos. Si hay algo de verdad en esta leyenda, entonces, ¿dónde está enterrado el tesoro del rey Salomón? Lentamente comenzó a formarse una ubicación aproximada. No estaba dentro de la ciudad principal, no estaba cerca del templo. Según su análisis, el rastro apuntaba al sur de Jerusalén, cerca de la ciudad de David, hacia una ladera empinada en el área ahora conocida como Silwan. Esta ubicación generó preocupación inmediata. La ladera era inestable y peligrosa. Según informes de excavación de siglos posteriores, el terreno allí era propenso a colapsar. Túneles antiguos atravesaban roca débil. Los lugareños habían evitado durante mucho tiempo excavar profundamente en la zona. Durante décadas los arqueólogos lo habían marcado como demasiado arriesgado para explorar completamente. Eso puede haber sido la razón por la que permaneció intacto. Según algunas interpretaciones, los documentos sugerían que el sitio no solo estaba oculto, sino protegido. Las referencias a guardias y acceso restringido implicaban un control deliberado. Algunos creen que esto puede señalar un proyecto real destinado a permanecer oculto. Otros advierten que los registros por sí solos no pueden confirmar esto. Aún así, la consistencia era difícil de ignorar. El rey Salomón es una figura intrigante porque la Biblia hace muchas afirmaciones sobre él. Cuando la doctora Carter presentó sus hallazgos, la respuesta fue mixta. Algunos desestimaron el trabajo como especulativo, otros sintieron una inquietud silenciosa. Según los informes, un revisor describió la evidencia como escasa pero preocupante. Otro señaló que la falta de un nombre podría ser en sí misma la pista más fuerte. Lo que inquietó a muchos no fue solo a dónde conducía el rastro, sino por qué se había pasado por alto. Los documentos siempre habían estado allí, estaban catalogados y traducidos. Simplemente habían sido pasados por alto. El trabajo de la doctora Carter sugería que la mayor pista del misterio de Salomón estaba oculta a plena vista. El rastro de documentos había llegado a su fin. Lo que quedaba era el propio terreno, y la colina que esperaba más allá de los registros era conocida por una cosa sobre todo lo demás. No perdonaba errores. El camino hacia adelante ya no sería seguro ni teórico. Exigiría acción, involucraría riesgo, involucraría terreno inestable y obligaría al equipo a enfrentarse a un lugar que la historia y la precaución habían mantenido intacto durante siglos. Esa ladera estaba esperando. La colina intacta de Silwan. La ladera en Silwan no parecía un lugar que guardara respuestas. Era empinado, irregular y hecho de piedra caliza afilada que se agrietaba fácilmente bajo presión. El suelo se desplazaba sin previo aviso. Según los registros de excavación, partes de la pendiente se habían derrumbado en el pasado con poca advertencia. Este no era un terreno estable, era el tipo de terreno que lesionaba a los trabajadores y enterraba herramientas. Durante décadas, los arqueólogos lo marcaron como una zona de peligro. También había otras barreras. El área estaba cerca de lugares sensibles, donde el acceso era limitado y los permisos eran difíciles de obtener. La tensión política hacía casi imposible la excavación a largo plazo. Según informes de equipos de estudio anteriores, incluso el trabajo superficial requería una negociación constante. La mayoría de los investigadores eligieron sitios más fáciles. La colina de Silwan permaneció intacta, no porque careciera de interés, sino porque el riesgo superaba la recompensa. El equipo del Dr. Carter abordó el problema de manera diferente. En lugar de excavar, trajeron equipo de radar de penetración terrestre diseñado para escanear debajo de la superficie sin alterarla. Esta tecnología podía detectar vacíos, paredes y cambios en la densidad del material. Según los especialistas, era una de las pocas herramientas capaces de trabajar de manera segura en un terreno tan inestable. El equipo mapeó la pendiente cuidadosamente, sección por sección. Los primeros resultados fueron decepcionantes. Escaneo tras escaneo no mostró nada fuera de lo común. No había cámaras, ni paredes, ni túneles claros. Según las notas del equipo, comenzó a extenderse la duda. Algunos se preguntaron si los documentos los habían engañado. Otros cuestionaron si el terreno estaba simplemente demasiado dañado para leerlo claramente. Pasaron semanas sin ningún avance. La tensión creció. Luego, la naturaleza intervino. Según los informes meteorológicos, una tormenta repentina y violenta azotó la zona durante la noche.
El agua se vertió por la ladera, aflojando el suelo y arrastrando escombros cuesta abajo. Cuando el equipo regresó a la mañana siguiente, notaron algo sutil pero alarmante. Se había formado una depresión poco profunda cerca del área señalada en el análisis del Dr. Carter. Era pequeño y fácil de pasar por alto, pero no había estado allí antes. Preocupado por un posible colapso, el equipo volvió a escanear el área de inmediato. Esta vez, las lecturas cambiaron. Bajo la superficie, el radar detectó líneas rectas, ángulos rectos, patrones repetidos. Según los ingenieros en el sitio, estas formas no podían ocurrir de manera natural. Las fracturas de piedra no formaban esquinas rectas. El suelo no se asentó en cuadrículas. Los datos sugerían túneles. A medida que las exploraciones se ampliaban, la imagen se hacía más clara. Múltiples pasadizos corrían bajo la colina. Algunos parecían estrechos. Otros se ensanchaban y luego se estrechaban de nuevo. Según las interpretaciones preliminares, el diseño era intencional. Los túneles no eran aleatorios, fueron diseñados. Lo que más inquietó al equipo fue el nivel de ocultamiento. Las estructuras estaban lo suficientemente profundas para evitar la detección en la superficie, pero lo suficientemente superficiales para ser accesibles si uno sabía dónde buscar. Algunos creen que la ubicación fue calculada para sobrevivir a la erosión y al tiempo. Otros advierten que se necesita más información. Aún así, la precisión era imposible de ignorar. Al final del estudio, una conclusión era inevitable. La colina no estaba vacía. Había sido diseñado, y lo que sea que estuviera debajo había sido protegido con cuidado y habilidad. El equipo no había encontrado una sola cámara. Habían encontrado un sistema, y eso significaba que el verdadero peligro aún estaba por delante. Las ingeniosas defensas de una tumba antigua. Una vez que se confirmó la existencia del sistema de túneles, el equipo entendió que ya no estaban tratando con un simple sitio de entierro. Según evaluaciones preliminares, los pasajes bajo la colina fueron construidos para confundir, retrasar y castigar a cualquiera que entrara sin conocimiento. Las primeras secciones exploradas revelaron corredores estrechos que no llevaban a ninguna parte. Algunos terminaban abruptamente en roca sólida, otros se doblaban sobre sí mismos. No eran errores, según los analistas estructurales, eran callejones sin salida intencionales diseñados para agotar a los intrusos y hacerles perder tiempo. A medida que el equipo avanzaba con cuidado, aparecían más peligros. Ciertas secciones mostraban signos de inestabilidad controlada. Los soportes de piedra estaban colocados de manera que podían moverse bajo presión. Según los informes del equipo de ingeniería, incluso una pequeña perturbación podría causar el colapso de secciones del techo. Estas características sugerían que los constructores esperaban intrusos y planearon para ellos. Quien diseñó este lugar entendía cómo funcionaba el miedo y cómo usar el entorno como un arma. Cerca de lo que parecía ser una intersección temprana, el equipo notó marcas talladas en la piedra. Eran tenues y estaban muy desgastadas. Al principio, parecían decorativas o sin sentido. Una inspección más cercana reveló símbolos repetidos y ranuras poco profundas colocadas a alturas específicas. Según algunas interpretaciones, estos podrían haber sido instrucciones en lugar de advertencias. Estaban posicionados donde solo alguien de pie en la ubicación correcta podría verlos claramente. Otros creen que servían como marcadores de alineación para el movimiento a través de los túneles. No hay un acuerdo final, pero la colocación fue deliberada. Para avanzar con seguridad, el equipo tuvo que reducir la velocidad. Cada paso fue medido. Los ingenieros estudiaron la estructura de cerca, mapeando la distribución del peso y los puntos de tensión. Probaron secuencias aplicando presión controlada a ciertas piedras mientras monitoreaban el movimiento circundante. Según los informes, varios pasajes reaccionaron instantáneamente a la perturbación, desplazándose lo suficiente como para mostrar cuán rápidamente podrían colapsar. Un error podría sellar secciones enteras permanentemente. A medida que más del diseño se hacía visible, surgía otro patrón. Los túneles seguían ángulos precisos, las distancias se repetían en proporciones consistentes. Los giros ocurrían a intervalos regulares. Según los especialistas, este nivel de control matemático y geométrico era raro para la época. Sugería una planificación avanzada y un cálculo cuidadoso. Algunos creen que el diseño refleja conocimientos transmitidos por constructores de élite. Otros advierten que las conclusiones siguen siendo especulativas hasta que se recopile más evidencia. La tensión dentro de los túneles se intensificó. Los miembros del equipo informaron de una creciente ansiedad al darse cuenta de lo estrecho que era su margen de error. Las luces revelaban solo unos pocos metros por delante. Detrás de ellos, la colina presionaba desde todos los lados. Según las notas de campo, el silencio se volvió pesado. Cada movimiento tenía consecuencias. En algún momento se dieron cuenta. Este lugar no estaba destinado a ser descubierto por la fuerza. Estaba destinado a ser comprendido. Las defensas no simplemente bloqueaban el acceso. Pusieron a prueba al intruso. Según algunos investigadores, el diseño sugiere que la tumba estaba destinada a ser alcanzada solo por aquellos que sabían cómo leer sus señales y respetar su lógica. Para cuando el equipo identificó un camino que evitaba las trampas principales, una verdad se hizo evidente.
Estas defensas eran solo la capa exterior. Lo que sea que estuvieran protegiendo yacía más profundo y estaba custodiado con mucho más cuidado de lo que nadie había imaginado. Con las defensas exteriores superadas, el equipo se acercó a la cámara interior, donde siglos de secretos habían estado esperando, la cámara del tesoro. Cuando se pasó la última barrera exterior, el túnel se abrió a una amplia cámara de piedra. Por un momento, nadie habló. La luz barrió la habitación y se reflejó en superficies metálicas que no deberían haber lucido como lo hacían. A lo largo de las paredes se encontraban recipientes de oro, dispuestos cuidadosamente como si hubieran sido colocados ayer. Cuencos, copas, platos y objetos ceremoniales descansaban en orden. Varios recipientes mostraban motivos de granadas y lirios que coincidían con los patrones decorativos descritos en relatos bíblicos sobre los muebles del templo. Según los primeros informes de campo, no había señales de saqueo, ni disturbios, ni deterioro más allá de lo que el tiempo por sí solo causaría. A medida que el equipo avanzaba más adentro, la magnitud de la cámara se hacía más clara. Este no era un espacio de almacenamiento al azar, era una colección ensamblada con propósito. Tallados en marfil aparecían a lo largo de una sección de la pared. Los especialistas sugirieron más tarde que el marfil probablemente provenía de rutas comerciales africanas. Cerca se recuperaron fragmentos doblados de tela fina. Algunos creen que eran de seda, lo que apunta a un contacto de larga distancia con regiones tan lejanas como la India. Contenedores de arcilla contenían restos endurecidos de especias y resinas. Según el análisis preliminar, algunas de estas sustancias no eran nativas de la región y habrían requerido extensas redes de comercio para obtenerlas. Las implicaciones fueron inmediatas y abrumadoras. Estos objetos coincidían con descripciones encontradas en textos antiguos que muchos eruditos habían debatido durante mucho tiempo. Oro en grandes cantidades, bienes raros de tierras lejanas, materiales que confirman que Jerusalén estaba conectada con el mundo antiguo más amplio. Desde la reconstrucción del templo y Jerusalén hasta un rey mesiánico venidero, según los arqueólogos en el lugar, solo esta cámara proporcionó evidencia física de que el reino de Salomón operaba a escala global. Lo que antes se discutía en libros ahora estaba frente a ellos. Talladas en las paredes de piedra había inscripciones. Algunas eran marcas simples que podrían haber indicado propiedad o uso ritual. Otras eran más complejas, símbolos repetidos en patrones. Frases cortas aparecían junto a objetos específicos. Según algunas interpretaciones, estas tallas pueden haber servido como registros de inventario o instrucciones para manejar objetos sagrados. Otros creen que las marcas llevaban significados codificados destinados solo a un pequeño grupo. No se ha llegado a una conclusión final, pero la colocación fue intencional. Luego vinieron los detalles inquietantes. Algunos artefactos no cumplían con las expectativas, ciertos símbolos no coincidían con los sistemas de escritura conocidos de la época. Algunos diseños parecían ser más antiguos o estar influenciados por culturas que no deberían haber tenido contacto con Jerusalén en ese momento. Según informes no verificados, esto generó preocupación inmediata entre los investigadores. O bien la línea de tiempo estaba incompleta, o estos objetos fueron colocados aquí por razones aún no comprendidas. La incertidumbre creó tensión dentro de la cámara. Lo que más sorprendió al equipo fue el estado de todo lo que vieron. La cámara había sido sellada con extremo cuidado, no había entrado humedad, ningún colapso había perturbado el espacio. Incluso los materiales orgánicos mostraban signos de conservación cuidadosa. Según los expertos en conservación, este nivel de protección sugería una planificación avanzada y un entendimiento de cómo protegerse contra el tiempo mismo. Los miembros del equipo describieron el momento como irreal. Algunos se quedaron congelados. Otros lucharon por hablar. Esta cámara superó todas las expectativas. Sin embargo, a medida que la documentación continuaba, comenzó a formarse una extraña realización. El diseño se sentía incompleto. La disposición sugería preparación en lugar de finalización. Según varios investigadores, este no era el destino. Esta era una cámara de entrada, un lugar destinado a impresionar, distraer o preparar al visitante. Aunque el oro capturaba la atención, quedó claro que la riqueza no era el secreto final. Algo más profundo permanecía oculto. La sala interior. El pasadizo final terminaba en una pared que no parecía accidental. Los bloques de piedra eran más lisos aquí. Las juntas eran más ajustadas. Según las notas de excavación, esta sección no mostraba signos de colapso o reparación. Había sido sellado deliberadamente. Cuando el equipo logró acceder, entraron en una cámara diferente a cualquier otra encontrada dentro del complejo. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y patrones geométricos precisos. Círculos se intersectaban con triángulos. Líneas se repetían a intervalos fijos. Símbolos asociados con Salomón aparecían por toda la habitación, grabados con cuidado y consistencia. Según los epigrafistas, estas marcas no eran decorativas. Seguían reglas. Cada símbolo se alineaba con otro. Nada era aleatorio. La disposición sugería un sistema destinado a ser leído, no simplemente observado.
En el centro de la cámara, tallado en el suelo de piedra, había un símbolo que muchos reconocieron de inmediato. Según la tradición histórica, coincidía con lo que fuentes posteriores describieron como el sello de Salomón. Algunas leyendas afirman que se usaba para comandar espíritus, otros dicen que marcaba un conocimiento sagrado que debía ser protegido. Los arqueólogos fueron cuidadosos de no exagerar su significado. No hay pruebas de que el sello tuviera alguna función sobrenatural. Aún así, su colocación en el centro de la sala tenía peso, sugería autoridad, sugería advertencia. A lo largo de las paredes, las tablillas de arcilla estaban apiladas en estrechas hendiduras cortadas directamente en la piedra. Muchas estaban intactas, algunas estaban agrietadas, pero legibles. Según el análisis inicial, varias tablillas contenían medidas que coincidían estrechamente con las descripciones bíblicas conocidas del templo. Proporciones de las habitaciones, distancias entre puntos estructurales, proporciones repetidas con precisión. Otras tablillas eran más difíciles de entender. Contenían secuencias de números, símbolos e instrucciones que no se alineaban con ningún sistema de escritura o método contable conocido de la época. Algunos investigadores notaron similitudes con textos posteriores conocidos como la Clave de Salomón. Esta obra medieval afirma preservar la sabiduría y los rituales antiguos asociados con el nombre de Salomón. Los estudiosos enfatizan que la conexión no puede ser probada. Los textos están separados por siglos. Aún así, la superposición en símbolos, estructura y énfasis en el conocimiento guardado planteó preguntas difíciles. Según algunas interpretaciones, estas tablillas pueden representar una fuente anterior que luego fue copiada, transformada o mitologizada. Lo que quedó claro fue el diseño de la cámara en sí. Según los ingenieros, estaba posicionado de tal manera que incluso si las salas exteriores fueran violadas, este espacio permanecería oculto. La ruta de acceso era estrecha, indirecta y deliberadamente engañosa. Era fácil pasarla por alto, a menos que uno ya entendiera el sistema. Esta no era una cámara construida para impresionar a los invasores. Fue construida para sobrevivir al descubrimiento. A medida que el equipo estudiaba las tablillas, la tensión aumentaba, las matemáticas involucradas eran avanzadas, las proporciones sugerían una planificación arquitectónica más allá de lo que se esperaba típicamente para la época. Algunos miembros del equipo expresaron preocupación, otros sintieron inquietud. Este no era un espacio de entierro, no era almacenamiento, era preservación. Algo estaba siendo protegido aquí con intención. La comprensión llegó lentamente. El complejo no había sido creado para honrar la muerte de un rey. Había sido construido para guardar conocimiento, conocimiento destinado a ser restringido, conocimiento no destinado al uso público. Al fondo de la cámara se encontraba un cofre sellado. No se veían bisagras. Ninguna fuerza podía abrirlo. Según los especialistas, solo podía responder a una alineación y comprensión precisas. Después de 3 días de examen, el equipo tomó una decisión que dividió opiniones. Documentarían la existencia del cofre, pero lo dejarían sin abrir. El Dr. Carter argumentó que todo sobre el complejo, las defensas, la precisión matemática, el ocultamiento deliberado, sugería que este era conocimiento destinado a ser restringido. Las cámaras exteriores probaban si los intrusos podían resistir la riqueza. La cámara interior probaba si entendían los límites. Algunos miembros del equipo no estaban de acuerdo, creyendo que su propósito era el descubrimiento completo. Otros apoyaron la decisión, reconociendo que la preservación a veces significa saber cuándo detenerse. El debate continúa entre los arqueólogos, pero el cofre permanece sellado. Lo que yace dentro puede ser un tesoro, puede ser textos, pueden ser objetos cuyo propósito no podemos adivinar. Lo que es seguro es que Salomón, o quien haya diseñado este complejo, logró protegerlo durante 3000 años. Y al elegir la moderación sobre la revelación, el equipo honró esa intención original. Algunos misterios, concluyeron, merecen seguir siendo misterios. Si disfrutaste viendo este video, dale al botón de me gusta y suscríbete a este canal.